Bueno, retomemos aquí en la parte del webinar en la que no pudimos profundizar por falta de tiempo. Recordemos que estábamos queriendo implementar una aplicación para una agencia de viajes que íbamos a desarrollar en su primera versión en web para Angular y en tamaño desktop. Entonces habíamos colocado estas tres primeras pantallas, una al lado de la otra, para poder estudiar visualmente las regularidades y poder definir entonces que íbamos a tener el master panel con esto que estamos viendo aquí, es decir, una imagen de fondo con un texto superpuesto, el menú, un icono de la aplicación y el texto Travel Agency que vemos a la izquierda, arriba. También una imagen de chatbot y debajo íbamos a tener un banner y el footer con las redes sociales y el texto de todos los derechos reservados. Bien, habíamos en el webinar nos habíamos abocado a desarrollar fundamentalmente el objeto Home Panel, en particular la parte central que vemos allí con los textos y el botón. Lo que vamos a hacer ahora es entonces continuar donde tuvimos más o menos que interrumpir en el webinar y completar una primera muestra de cómo se desarrollaría una aplicación como esta, para sentar las bases de lo que es básicamente el desarrollo frontend con GeneXus. Bien, ahora vamos a pasar a implementar el Master Panel. Lo primero que hacemos es, a nivel de nuestro panel Home, quitarle el Application Bar. Y luego vamos a tener que crear entonces el objeto Master Panel, que va a ser el que vamos a indicar aquí para que sea el Master Panel de nuestra página Home, justamente. Entonces vamos a crear un nuevo objeto de tipo Master Panel, al que le llamamos Master Panel, por ponerle un nombre. Y aquí es donde vamos a tener que implementar estas 4 filas a nivel de la tabla principal. Una para el header, una para el contenido individual de cada página que se cargue con ese Master Panel, otra para el banner y otra para el footer. Vemos que en la fila 1 de esa tabla main vamos a tener esta serie de controles superpuestos, ¿sí? Vemos la imagen esa de fondo, vemos un texto, el menú, la imagen de chatbot. Bueno, el alto de todo eso de la fila, en definitiva, va a ser de 695 píxeles. Entonces venimos y lo primero que hacemos es crear las 4 filas para la tabla main. Y luego lo que vamos a hacer es insertar una tabla para la segunda fila donde vamos a colocar el Content Placeholder, que es el control en el que se especifica que allí se cargue el contenido particular de cada página que tenga a este como su Master Panel. ¿Por qué lo colocamos dentro de una tabla? Porque a partir de la Upgrade 5 de GeneXus 18 aparecen esta serie de propiedades Accessibility que nos van a permitir hacer más accesible nuestra aplicación. Aquí vemos aparecer la propiedad Accessible Role que nos permite indicar, en este caso vamos a indicar que es main, el role, con lo cual lo que vamos a lograr es que cuando un usuario con dificultades de visión ejecute la aplicación, en su navegador se le informe cuando esté posicionado sobre contenido correspondiente al Content Placeholder que se trata del contenido principal de la página. Bien, vamos a continuar por insertar en la fila 1 un control canvas. Es como una tabla, pero que permite justamente el posicionamiento absoluto y por tanto absoluto y en capas. Entonces insertamos este control. Vamos ahora a la tabla main a especificar el tamaño de las filas. Para la primera ya sabíamos 695 píxeles, habíamos visto en el archivo. Para la segunda, que corresponde justamente al Content Placeholder, ¿cuál va a ser el alto de esa fila? Bueno, va a ser el 100% que le quede a la página una vez que se le reste el tamaño de la fila 1, de la 3 y de la 4, que van a ser tamaños fijos. Entonces, si venimos aquí a buscar los tamaños, entonces colocamos esos valores. Bien. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por ubicar la imagen del chatbot que veíamos en el archivo de diseño. ¿Qué control elegimos para arrastrar dentro del canvas?
Bueno, se nos podría ocurrir como solución más obvia insertar una imagen. Sin embargo, estamos desaconsejando fuertemente utilizar otros controles para implementar elementos que corresponden a acciones, es decir, elementos cliqueables. Estamos desincentivando el uso de cualquier otro control que no sea el botón. Por tanto, vamos a insertar un botón al que le vamos a llamar chatbot. ¿Por qué un botón? Porque se transforma en el HTML, en el botón nativo de HTML que ya tiene una semántica incorporada en la cual, esto también es a los efectos de la accesibilidad, permitimos a un usuario de baja visión que utilizar la barra espaciadora o el enter para poder seleccionar la acción. Eso ya viene predeterminado en los navegadores. Eso no sucede con otro tipo de controles como las imágenes o los text blocks. Por tanto, incentivamos el uso de botones para todo lo que sea cliqueable. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a quitarle el caption al botón. Lo que vamos a querer hacer es un botón, sí, pero queremos que sea un botón que luzca como con una imagen, que se vea una imagen para el botón. Entonces lo que vamos a hacer es insertar la imagen del chatbot en la KB. Entonces le damos ese nombre, button chatbot, elegimos el SVG, el archivo SVG para iconos. Es fuertemente recomendable utilizar archivos de extensión SVG porque son vectoriales. Entonces no tenemos problemas con el escalado. Recomendamos las imágenes SVG solo para aquellas imágenes que son relativamente simples, típicamente imágenes que son iconos, porque además de la ventaja del escalado, tienen un tamaño mucho más reducido que los formatos tradicionales como el JPG, PNG, etc. Bueno, elegimos ese SVG que obtuvimos previamente del archivo de diseño y aquí lo que podemos ver es que podemos hacer variar la imagen que se va a mostrar de acuerdo a todas esas dimensiones que aparecen allí. Estilo, lenguaje, densidad, capa y opciones. Si vamos a indicar en nuestro caso que queremos que este SVG corresponda a la imagen cuando el estilo sea el del DCO Travel Agency Angular, que es con el que estamos trabajando. Y al indicar este DCO ya puede activar la propiedad Options porque puede escanear qué opciones definimos a nivel de la solapa de tokens para ese deseo. En nuestro caso solamente tenemos definida la opción Color Scheme. Entonces lo que vamos a hacer es indicarle que la imagen sea esta, se utilice esta imagen en ejecución, cuando el estilo correspondiente sea Travel Agency Angular con la opción Color Scheme con valor Light. ¿Por qué? Porque para valor Dark vamos a utilizar esta otra imagen, que como vemos tiene los colores invertidos. Entonces aquí indicamos que utilice esta cuando el DCO sea Travel Agency Angular y la opción Color Scheme sea Dark. ¿Ok? Bien, entonces grabamos y ahora lo que hacemos es indicar que el botón tenga esta imagen. Botón Chatbot. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos resta por hacer? Nos resta decirle dónde se va a ubicar ese botón en relación al canvas. Al tener este control insertado dentro de un canvas es que aparecen este grupo de propiedades Absolute Position que justamente lo que nos permiten es indicar esa posición del control y la capa en la que se va a desplegar. Entonces venimos al archivo de diseño y vemos que el botón tiene estas dimensiones. 139 píxeles aproximadamente de ancho y de alto 137 píxeles. Pero además ese es el tamaño del botón en sí, como queremos que se renderice en la salida. Pero además tenemos también las distancias del borde superior, 660 píxeles, y del borde derecho, 22,2 píxeles. Por tanto, venimos aquí e indicamos que el botón comience a esta distancia del top del canvas, a 22 dips o píxeles de la derecha, que su ancho sea de 139, su alto de 137 y que ocupe el 100% restante del lado de la izquierda. O sea, de la izquierda el 100% que le quede, después viene el ancho de 139 dips y luego de la derecha 22 dips. Y lo último que nos quedaría entonces es decirle en qué capa queremos que se ubique ese control. Y vamos a colocarle un 2.
es un valor. Empezamos con 0, 0, 1, 2. Este va a ser el que va a estar más arriba. ¿Sí? Bueno, vamos a también colocar para el Canvas, que es un tipo de tabla, decíamos, el rol para la accesibilidad. ¿Y qué rol va a tener? El de header. Es el encabezado de la página. Ahora vamos a colocarle al panel Home este como su master panel. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que vamos a hacer es insertar, ahora vamos a trabajar con la imagen que queremos que se despliegue de fondo para ese canvas. Entonces lo que hacemos es insertar un control variable al que le llamamos header image, de tipo image. ¿Por qué estamos eligiendo un control variable en lugar de utilizar el control image que vemos en la toolbox? Bueno, porque en realidad vamos a querer que esta imagen varíe de acuerdo a quién es el que se está cargando, a qué objeto es el que se está cargando en el content placeholder. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con una imagen fija, pero después eso vamos a querer que varíe. Por tanto, nos conviene utilizar una variable y no una imagen, no un control de tipo imagen. Bien, entonces le quitamos el label position, colocamos read only en true, autogrow en true. Y acá vemos otra vez, como colocamos este control dentro del canvas, vemos aparecer las propiedades del grupo absolute position. ¿Sí? Estamos dejando el z-order en 0 porque la imagen queremos que sea lo que aparezca atrás del todo, en el fondo. ¿Sí? Y vemos que tenemos las propiedades width y height en el 100%, o sea, va a ocupar el tamaño, el ancho total y el alto total del contenedor, que en este caso es del canvas, si lo dejamos así. Lo que vamos a hacer primero que nada es insertar la imagen en la KB, con la que vamos a cargar, en esta variable. Buscamos y vamos a cargar la imagen con 3 densidades distintas para contemplar las distintas densidades de pantalla, ¿sí? En ejecución. Entonces la hacemos variar esta vez no por DCO y opción, sino por densidad. Bien. Y ahora lo que hacemos es cargar en el evento client start, que es lo primero que se ejecuta cuando se abre el panel, cargamos la imagen con ese valor. A continuación, se nos había pasado por alto definir el alto justamente del canvas, porque que por defecto está con el valor platform default, que es 64 dips para Angular. Y en realidad no, nosotros queremos que ocupe el 100% del alto de su contenedor. ¿Que quién es su contenedor? La fila 1 de la tabla main, 695 dips. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es agregar esta clase, una clase a la que le vamos a llamar master panel header image, que se la vamos a asociar luego a la variable imagen. Vemos aquí que colocamos la altura height de 695 píxeles para mostrar que las propiedades height, width, las que tienen que ver con el tamaño, se pueden especificar tanto a nivel del control en sí, en las propiedades, en los layouts de GNexus, como a nivel de las clases. Pero hay una diferencia importante entre hacerlo en un lado o en el otro. En nuestro caso, tenemos el control variable imagen dentro de un canvas. Por lo que, según lo que decíamos, sería equivalente colocar este height de 695 píxeles como propiedad de la clase que le asociaremos, esta de aquí, es decir, fijarlo de esta manera, o colocar la propiedad height del control dentro del grupo absolute position y fijarla acá, 695 dips o píxeles. Sin embargo, el height en las propiedades absolute position no determinan una altura fija, sino una altura mínima de la celda que contiene la imagen, ¿sí? Ya que colocamos el autogrow en true. En cambio, el height aquí a nivel de la clase que le vamos a asociar a ese control, sí estará fijando la altura de la imagen. Y esa es una gran diferencia. Aquí la propiedad más importante es la propiedad GXContentMode, que es una propiedad que claramente no es de CSS, sino que es una de las propiedades de GNexus, y que es la que nos va a permitir decirle cómo queremos que esa imagen escale para ocupar el tamaño
que hayamos indicado dentro de su contenedor. Y aquí lo que estamos diciendo es que queremos que crezca respetando la proporción. Fill Keeping Aspect. Le dimos ese valor. Bien, entonces a continuación lo que hacemos es venir a donde está la imagen y colocarle como su clase esta que tenemos aquí. Una cuestión interesante a mencionar es que la imagen del chatbot que sobresale al canvas y a la fila donde se encuentra ese canvas se va a desplegar porque es como si tuviera la propiedad GX Overflow Style en Show especificada a nivel de su clase. Es que es el valor por defecto en web, es decir, se va a expandir por fuera de los límites de sus contenedores. En cambio, el comportamiento para aplicaciones nativas es el contrario, se va a truncar para una aplicación nativa. Por ahora, para aplicaciones nativas, esta propiedad no está disponible, pero está implementándose. El valor por default en las nativas es hide. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar. Y aquí vemos entonces cómo nos va quedando, cómo va tomando forma nuestra aplicación. Y aquí en el modo oscuro, donde podemos ver el botón de chatbot, cómo cambió su diseño para respetar lo que decíamos del modo. Y acá vemos la aplicación más desarrollada. En un siguiente nivel, vemos que ya se implementaron esas otras partes de la página Home. Aquí en el menú estamos yendo a la página de atracciones. Vemos este grid aquí, que es un grid flex, como vamos a mostrar en un ratito, que está tomando la información de la base de datos. Aquí vemos la información de una atracción, la página de una atracción. Volvemos a la página Home. Accedemos a la página, al formulario de contacto. Y ahora, por ejemplo, pasamos al modo oscuro. Y vemos cómo todo se está mostrando, entonces, con el juego de colores correspondiente para ese modo. Vayamos a ver algunas de estas cuestiones en la KB. Aquí tenemos el Master Panel y vemos que además de tener el canvas, la imagen de fondo y el botón del chatbot, hemos agregado estas tablas donde tenemos el icono de la aplicación, el texto Travel Agency, las acciones del menú, y el título como una variable, el título que se despliega sobre la imagen. Aquí, por ejemplo, notemos esto interesante, que si bien esto es un control de tipo text block, si vamos a ver sus propiedades, hemos modificado la de nombre format para que en lugar de text sea HTML. Y esto hará que se interprete el caption como HTML. Por tanto, podemos especificarle al text block en su conjunto una clase que le dará estilo a todo el text block, pero además podemos indicar que este pedacito agency del texto asuma además el estilo de esta otra clase, Master Panel Title Agency. ¿Dónde están especificadas ambas clases? Master Panel Title Agency y Master Panel Title Travel. Bueno, nosotros en la KB que veníamos desarrollando habíamos especificado, seleccionado todas las clases dentro de un DCO, de un único DCO al que le habíamos llamado Travel Agency Angular. Sin embargo, lo que hicimos aquí fue renombrar ese DCO y llamarlo Base, porque va a ser el DCO que va a contener el estilo base de toda la aplicación. ¿Para qué? Para luego poder definir un DCO distinto por cada objeto, para dar estilo a cada objeto. Esto es una metodología de diseño que podemos utilizar o no, pero que ordena bastante la KB cuando empieza a crecer en cantidad de objetos. Así, por ejemplo, entonces tenemos ahora un deseo Master Panel, que si lo vamos a observar vemos que está importando el base, ¿sí? El que contenía todas las otras definiciones. Y es aquí, como estamos en el objeto Master Panel, es aquí donde van a estar todas las definiciones de clases que son propias de este objeto. En particular, estas dos que mencionábamos. Si las vamos a buscar, la vemos aquí. Master Panel, Title Travel y Agency. Y si vemos la diferencia es que en la fuente, en la familia de fuentes, que para Agency estamos utilizando la Bold y en el otro caso la Regular, ¿sí? Bien. Con este cambio tenemos que especificar nuestro
DCO Travel Agency Angular como importando, va a estar vacío, a excepción de que está importando los Design System Objects de cada uno de los objetos que definimos y el base, ¿sí? Entonces, a nivel de la plataforma, seguimos dejando el mismo DCO que teníamos antes. Solo que ahora este DCO va a importar a cada uno de estos otros. Y de esta manera es que podemos ir haciendo crecer la aplicación, modularizando entonces los DCOs de acuerdo a los objetos. Ahora quiero mostrarles brevemente cómo se implementa el cambio del contenido de la variable que corresponde a la imagen que se ve de fondo en el canvas y al título que aparece en la capa más superior, digamos. ¿Cómo hacemos para variar entonces, dependiendo de quién se esté cargando en el Content Placeholder, esa información a nivel de un panel? En el caso de Web Panels tenemos otra solución, pero que aquí no vale. La solución que teníamos a nivel de los Web Panels es que podemos preguntar por el objeto que se está cargando aquí. Aquí no tenemos esa propiedad disponible y además hay otra cuestión a considerar, y es que aquí cuando se esté ejecutando un objeto panel como este Home, por ejemplo, que tiene un Master Panel asociado, se va a ejecutar el Master Panel, se va a abrir, se va a ejecutar el panel, y luego cuando vayamos cambiando de objetos que se vayan cargando en el Content Placeholder del Master Panel, no se vuelve a cargar, no se vuelve a ejecutar el Master Panel, ya queda cargado. Por tanto, eso hace una diferencia en las ejecuciones, en la programación, en definitiva. Vamos a hacerlo para entenderlo más claramente. Vamos a seguir un hilo de ejecución. Supongamos que estoy en el menú, estoy en la página Home y quiero elegir esta opción, este botón de atracciones para ir a la página de atracciones. Que si la abro, la tenemos acá, Attractions, es esta de aquí, que es la que va a tener el grid flex, del que después vamos a decir alguna cosa. Entonces, estamos a nivel del Home, dentro del Master Panel, elegimos esta opción y vamos a querer llamar a este otro panel, que es el que se va a cargar dentro del Content Placeholder, y lo que vamos a querer es que cambie la imagen y que cambie el título, ¿sí? De acuerdo a ese nuevo objeto que se está cargando allí. Entonces, si vamos a observar el evento asociado al botón, vemos que es donde se está llamando a esta subrutina y se está llamando al panel de atracciones. Vamos a ir al panel de atracciones, antes que nada, y vamos a observar qué es lo que pasa en el evento Client Start. En el Client Start se está ejecutando este evento global, al que le hemos llamado Update Master Panel Header, al que le estamos pasando por parámetro el nombre del panel que se está ejecutando. ¿Quién es este objeto externo Global Events? Es un objeto que viene, esto no es nuevo, simplemente es para refrescar la memoria, es un objeto que viene predefinido en la KB, viene vacío y nosotros podemos personalizarlo para utilizarlo. Y es lo que hemos hecho, hemos definido un evento Update Master Panel Header que tiene un parámetro, Panel ID. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es ejecutando ese evento, pasándole como parámetro el nombre de este panel, Attractions. ¿Qué es lo que permite eso? Que cualquier objeto que tenga definido este evento escuche que se produjo y entonces se ejecute. En nuestro caso, como tenemos el Master Panel funcionando, ejecutándose, va a escuchar que se produjo ese evento porque lo tenemos especificado como evento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacerse? Se va a disparar este evento. Una vez que se escuchó que este otro objeto lo ejecutó, lo produjo, lo disparó. Entonces, al ejecutarse, vemos que va a entrar al doCase, va a preguntar por el valor de la variable, panel ID, que en nuestro caso va a entrar por esta cláusula,
porque es Attractions justamente, y lo que va a hacer es ejecutar esta subrutina. ¿Qué hace esta subrutina? Si la vamos a buscar, la tenemos definida aquí más abajo, y es la que está cambiando los valores de las variables header image y header title para que se actualice con esta imagen y este texto respectivamente. Y lo mismo va a suceder para las demás opciones. Vayamos ahora a inspeccionar cómo implementamos el grid que veíamos en la página de atracciones en ejecución. Observemos nuevamente que era un grid que nos permitía scrollear horizontalmente y que tenía distintos tamaños, tenía dos tamaños básicamente, para mostrar la información de las atracciones turísticas de la base de datos. Para implementar esos dos tamaños vemos que definimos dos ítems layouts, uno small y otro large. ¿Sí? Y por otro lado, lo implementamos como un grid de tipo flex. ¿Esto qué nos permite? Estamos estableciendo una dirección del flex que puede ser o fila o columna. Aquí establecimos que era columna. Esto va a hacer que podamos darle un tamaño fijo de alto al grid, de manera tal que cuando los ítems sobrepasan ese tamaño, como colocamos la propiedad FlexWrap en wrap, entonces que se vayan colocando hacia la derecha toda vez que no les alcance el alto, el tamaño, para presentarse. Y es por esa razón que se van a mostrar scrolleándose hacia la derecha. Si observamos las propiedades, vemos que tenemos dentro del grupo Appearance la class. Y si vamos a buscar Attractions Grid entre las clases del DSO correspondiente a este panel, aquí las encontramos. Vemos que podemos definir clases para las filas pares e impares, que aquí definimos la misma clase para ambas, donde estamos estableciendo los márgenes como propiedades, para que aparezcan esas separaciones que veíamos en ejecución de 11 píxeles. Bien, por otro lado, por supuesto que tenemos a nivel de la tabla donde están contenidos estos controles, diferentes tamaños, los dos tamaños que habíamos visto, de acuerdo a si es large o es small. Y vamos alternando large con small sucesivamente en el evento load. Ahora bien, la otra parte importante que quería mencionar es dónde se está cargando la información de la base de datos. Si vamos a observar otra vez las propiedades del grid, vemos que tenemos la propiedad collection especificada. Aquí tenemos un SDT definido, que es donde estaremos cargando entonces todas las atracciones de la base de datos. Si observamos en los eventos, vemos que en el evento refresh es donde inicializamos este counter en 0, que es el que nos va a permitir alternar entonces entre ítem large y small. Y lo otro que hacemos es cargar este SDT a través de, aquí hicimos un procedimiento, podríamos haber implementado en lugar de un procedimiento un data provider. De hecho, hubiese sido más recomendable incluso. Y básicamente entonces, en orden descendente por rating, es que estamos cargando entonces todos los ítems de ese SDT a partir de la base de datos. Bueno, con esto creo podemos concluir esta primera aproximación entonces a la implementación del frontend de nuestra aplicación. Quedaba por ver aquí abajo, pero no requiere ningún conocimiento nuevo extra. Bueno, cómo implementar, por ejemplo, el footer con las imágenes de Facebook y demás. Es todo análogo a lo que ya analizamos. Hasta aquí implementamos entonces las principales pantallas de nuestra aplicación, pero en tamaño escritorio. Ahora, el siguiente paso sería empezar a implementar esas mismas pantallas, pero para tamaño tableta y para tamaño teléfono. Todavía estamos hablando solamente de la aplicación web en Angular. Luego, después de este otro tramo de desarrollo, vendría la implementación de la aplicación nativa.
Para implementar estas otras pantallas, entonces, recordemos que los objetos panel nos ofrecen establecer variaciones, layouts diferentes, justamente, por ejemplo, variando la plataforma y el tamaño de pantalla, de dispositivo. Y entonces, por ejemplo, podríamos construir de esta manera un layout para aplicación web, es decir, Angular, tamaño phone, orientación default. Y aquí le decimos que lo inicialice con el layout que ya teníamos implementado. Y entonces al cliquear aquí, vemos cómo se está inicializando con ese layout que ya teníamos, pero que podemos empezar a variarlo, quitarle cosas, personalizarlo. Y vamos a tener entonces a partir de aquí dos layouts distintos. Bueno, por ahí sería entonces el camino de la implementación de los distintos tamaños. Y por supuesto esto va acompañado, como habíamos mencionado antes, de la posibilidad de modificar entonces para cada tamaño el estilo a ser utilizado. Bueno, y con esto damos por culminado este recorrido en estos primeros pasos del desarrollo de la implementación de una aplicación en lo que hace al frontend con GNexus. Muchas gracias.